Orden del día acá, pedir disculpas por la pinta. Yo llegué hace 1 hora y media y mi avión se atrasó 1 hora, así que si no es por René que me puso esta chaqueta, la verdad es que el punga acá adelante nadie entendía nada. Es eso, no es falta de respeto, porque este es un buen lugar para arruinar una carrera, como decía un amigo con tanta celeridad. Así que, oye, ¿de qué se trata? Y contarle un poco de esto, dado el rol que ustedes la mayoría conocen, y si no, contarle un poquito, pero muy en breve, de este rol que tiene la Cámara como controlador de estas entidades que hemos ido creando en el tiempo, ¿cierto? La entidad ha ido creando estas corporaciones o fundaciones sin fines de lucro y que es el controlador y por lo tanto tiene una responsabilidad hacia y obviamente una responsabilidad fiduciaria de lo que esté pasando hacia allá. Y dentro de los cambios que estamos haciendo a la gobernanza está este comité de entidades relacionadas, que es un comité del directorio, está formado por solamente miembros del directorio de la Cámara, que funciona, si que ustedes quieren, como una especie de dueño. Quien cumple el rol de dueño de estas entidades, bueno, este comité hace una pega y obviamente el directorio al final el que tiene toda la potestad para nombrar directores y para controlar de cierta manera estas entidades. Ahora, habiendo dicho eso, creemos que los cambios que se han producido con esta nueva ley 21.595, que es la ley de delitos económicos, era muy importante conversar con ustedes y hacerles una charla sobre de qué se trata y a qué nos exponemos y cómo tenemos que actuar. La verdad de las cosas es que uno tiene que seguir actuando como corresponde, no hubiera tener ningún problema, pero esto es una ley un poquito más complicada. Para eso tenemos acá a Sergio Huidobro, que está acá en la primera fila, que él es socio del Estudio Jurídico Figueroa y Huidobro, es integrante de la Comisión de Legislación que tiene la Cámara y experto en temas penales, tanto en litigios como en compliance. Entonces voy a pedirle a Sergio que suba, que nos cuente un poco y ahí vamos a ir conversando un poco más de los pasos a seguir. Entre ellos estamos viendo con René, esto es noticia en desarrollo, pero la idea es que como Cámara podamos tomar seguros de protección civil colectivos que hoy día, si bien el directorio de la Cámara tiene, pero ninguna de las entidades tiene. Y creo que sería apropiado que la Cámara pudiera financiar eso para todos los que Estado nos tiene, no solo los directores, sino las primeras líneas de la gerencia. Así que Sergio, por favor, bienvenido y muchas gracias por la asistencia a todos. Después conversamos un poquito más. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Espero en unos 40 minutos aproximadamente poder presentarles a ustedes los aspectos más importantes de esta ley, de la cual probablemente han oído hablar y seguramente han leído más de alguna columna, artículo, porque apareció mucho hasta hace un par de semanas, yo diría, en casi todos los diarios. Y como decía Claudio, la idea acá es que esto sea como el puntapié inicial para que ustedes, a cargo de las entidades, puedan definir los pasos a dar desde ahora en adelante. Alguien oí por ahí que está diciendo en la entrada que veníamos solo a asustarlos. La verdad es que no es solo eso. Por supuesto que hay una parte lamentablemente de susto porque las sanciones son realmente altas, pero yo creo que acá el mensaje más importante es actuar más que solo preocuparse, porque actuar significa, como vamos a ver, implementar modelos de prevención de delitos que al final les permitan a ustedes y a las entidades actuar en su día a día en forma mucho más tranquila, dormir más tranquilos y todo eso. Y además sabiendo que todos estos temas de compliance mejoran los gobiernos corporativos y al final producen solo beneficios en las organizaciones. Por lo tanto, ese es el enfoque que les quiero dar, sin perjuicio de que tengo que mencionarles los aspectos principales que tiene esta legislación y voy a intentar ir además aterrizando lo que dice la ley a cuestiones más del día a día de ustedes para que sea algo más práctico también. Este es el orden que quiero dar a esta charla, ver un poco cuáles fueron los antecedentes de esta ley, cuáles son los objetivos que se tuvieron en vista, después el contenido general, algunas críticas y finalmente algunos efectos o consejos que creo que pueden ser relevantes para ustedes. Dentro de los antecedentes, comentarles que esta es la ley más importante que se ha hecho o a través de la cual se ha modificado nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal es del año 1874 y ya han habido varios proyectos de Código Penal que están durmiendo en el Congreso desde hace unos 15 años a esta parte
y no han salido adelante, y esta ley es, como digo, la ley más grande entonces que se le ha hecho al Código Penal actual, y que lo que hace es sistematizar, reorganizar, ordenar todos los delitos económicos que estaban dispersos en leyes especiales, los saca de ahí y los trae al Código Penal. Además, crea nuevos delitos y modifica algunos otros. Y también hace especial hincapié en los delitos contra el medio ambiente, según vamos a ver. En cuanto a los objetivos, los que se mencionaron durante la discusión parlamentaria fueron fundamentalmente estos. En primer lugar, nuevamente reorganizar los delitos de cuello y corbata, que Chile se ponga al día en esta legislación económica y medioambiental en comparación a los países más avanzados. Después, hacer frente a la sensación de impunidad en la población general que ve o que veía que los delitos económicos no tenían sanción, y tuvimos grandes casos, ¿no es verdad?, que terminaron con algunos de estos con clases de ética que molestaron mucho a la gente. Y el gobierno, entonces, no solamente sino que desde el anterior ya tomó cartas en el asunto, y es una ley que, pese a todas las críticas que se le puedan hacer, lo que nadie puede objetar es que tuvo aprobación transversal en el aspecto político en el Congreso. También se dijo que tiene por objeto inhibir los comportamientos delictuales en el interior de las organizaciones y reforzar los modelos de prevención de delitos. Yo acá, si ustedes ven, siempre pongo, cuando hablo de compañías, cuando hablo de empresas, pongo a continuación, entre paréntesis, entidades cámaras, porque todo lo que se dice en la ley respecto de las empresas o personas jurídicas creo que es atingente entonces a las entidades. Desde el punto de vista del contenido general, lo que hace esta ley es crear un régimen paralelo para más de 230 delitos que se consideran económicos. Y cuando digo régimen paralelo, voy a ir después un poco más a eso, significa que estos delitos económicos tienen ciertas características especiales, distintas del resto de los delitos que están en nuestro Código Penal, y que son características que hacen que este grupo de delitos sean más graves o tengan un tratamiento más duro que el resto de los delitos de nuestro ordenamiento jurídico, produciendo sin duda situaciones que parece que no calzan. Ya voy a darles un par de ejemplos sobre eso para que vean a qué me estoy refiriendo. Esta ley también crea algunos delitos que no teníamos. Por ejemplo, la revelación del secreto profesional, la adopción de acuerdos abusivos en directorios de sociedades anónimas, que eso tiene loco los directorios de sociedades anónimas, están todos histéricos ahí pidiendo informes en derecho a los abogados, explotación laboral, explotación habitacional, fraudes con tarjetas, son algunos delitos nuevos que crean. Son pocos los delitos nuevos que crea. La verdad es que la gran mayoría de estos 230 aproximadamente delitos ya estaban en nuestro ordenamiento jurídico, pero crea así todo algunos pocos nuevos. También modifica algunos delitos que teníamos. Modifica el delito de estafa, por ejemplo, que es un delito que nosotros los abogados que litigamos en delitos económicos usamos a cada rato y teníamos una tipificación de ese delito muy anticuada. Bueno, esto lo moderniza, lo pone al día en la legislación internacional penal. Modifica también en materia concursal, de alteración de precios, el delito de entrega de información falsa al mercado, la ley de mercado de valores también lo modifica, amplía los sujetos activos de ese delito. En fin, regula también, como decía antes, estos delitos medioambientales, algunos de los cuales estaban en distintas normas, pero algunos que no estaban todavía tipificados, los tipifica, los crea. Amplía los delitos base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es la razón principal por la cual estamos hoy día acá. Las personas jurídicas que hasta ahora respondían por un aproximado de 30, 35 delitos, con esta ley pasan a responder por todos los delitos económicos, que son más o menos 230. Amplía también las personas jurídicas que pueden tener responsabilidad penal y establece ahora deberes más intensos para las personas jurídicas en materia de prevención de delitos. Voy a ir refiriendo esos temas más adelante. Establece penas efectivas. Cuando decimos penas efectivas a los delitos económicos, estamos pensando en penas de cárcel, que se cumplan efectivamente presos. Y también voy a ir más adelante, voy a profundizar un poquito en eso. Establece 4 categorías de delitos
que son considerados económicos, ya les voy a decir cuál es cada una, y finalmente modifica muchas otras leyes, es decir, no solamente modifica el Código Penal, sino que toma un montón de leyes, por de pronto la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, pero también, como ven ahí, la 18.045 de Mercado de Valores, la 18.046 de Sociedades Anónimas, el decreto de las AFP, el decreto ley de libre competencia, en fin, se pegó una modificación muy amplia a cualquier cantidad de leyes. Es una ley que no es aplicable a las micro y pequeñas empresas, dice, y ahí aparecen las cantidades de UF que tienen que producir, tener como utilidades estas empresas al año para que queden fuera de las empresas reguladas por esta legislación. Y después tenemos acá cuáles son las categorías, las 4 categorías de delito. Y esta ley dice, mire, en primer lugar, la primera categoría está conformada por aquellos delitos que siempre, en todas circunstancias, se van a considerar económicos, delitos económicos. Y ahí aparecen los delitos de la Ley de Mercado de Valores, los delitos bancarios, los delitos del Decreto Ley 211 de libre competencia, la negociación incompatible. En fin, hay un listado bien largo de delitos que siempre se van a considerar económicos. Después dice que son de segunda categoría aquellos que son cometidos por alguien que esté ejerciendo un cargo, una función o una posición en una empresa, o que el delito le produzca algún tipo de beneficio o de cualquier naturaleza a esa persona jurídica. Y ahí aparecen delitos tales como los tributarios, los aduaneros, los delitos informáticos, en fin. Después tenemos la tercera categoría, que nos dice la ley que serán considerados delitos económicos cuando sean cometidos por un funcionario público, pero cuando también en ese delito haya intervenido alguien dentro de una empresa o ese delito le genera un beneficio a la empresa. Ahí aparecen delitos tales como la malversación de caudales públicos, el cohecho de funcionario público, son todos delitos que en estricto rigor pueden ser cometidos solo por funcionarios públicos, pero si ese funcionario público intervino participando en el delito con alguien de una organización, bueno, se transforma en delito económico y también queda dentro de esta categoría, dentro de este estatus especial que tienen estos delitos. Y finalmente los de cuarta categoría, que son los delitos de lavado de activos y de receptación, cuando los delitos base de estos delitos sean delitos económicos. Decimos delitos base porque estos dos delitos, el lavado de activos y la receptación, son delitos que provienen de un delito anterior. El narcotráfico, por ejemplo, el típico delito que genera después en un lavado de activos. La receptación, por ejemplo, normalmente tiene como previo un robo o una estafa. Si el delito base de cualquiera de estos dos delitos es un delito económico, bueno, estos dos delitos también se transforman en delito económico y pasan a quedar regidos por esta normativa especial. En materia de delitos contra el medio ambiente, lo que teníamos hasta la dictación de esta ley es que los delitos contra el medio ambiente estaban repartidos en distintas legislaciones. Había una amplia dispersión, entonces era muy difícil ubicarse y ver qué ley prevalecía sobre otra, cómo conjugaban unas con otras, y por lo tanto se sistematiza y se pone todo ahora dentro del Código Penal. El Código Penal pasa a tener un título especialmente dedicado a los delitos contra el medio ambiente. Y se protegen cualquier cantidad de ambientes, agua, suelo, subsuelo, humedales, glaciares, aire, reservas nacionales, parques nacionales, en fin. Algunos de los delitos contra el medio ambiente incluso se sancionan en su modalidad culposa, que eso también es especial dentro del derecho penal, porque el derecho penal normalmente sanciona delitos, es decir, actuaciones que son cometidas con dolo, con intención. La culpa, por regla general, el derecho penal no la sanciona. Solo excepcionalmente sanciona la culpa en los cuasi delitos, normalmente cuando son en atentados contra las personas naturales, cuasi delito de homicidio, cuasi delito de lesiones. Pero no es normal que el derecho penal sancione la culpa y, sin embargo, en varios de los delitos ambientales sí lo hace. Es decir, no solamente intencionalidad, sino que descuido, negligencia, falta de preocupación. Y también se ha criticado, les podría decir yo, algunos abogados que se dedican más a los delitos contra el medio ambiente han criticado que varios de estos delitos tienen una falta de precisión. Por ejemplo, cuando algunos de estos delitos dicen que
el daño tiene que tener una extensión especial de relevancia o debe provocar efectos prolongados en el tiempo. Los abogados decimos, bueno, pero ¿quién va a decidir qué significa eso? Vamos a quedar entregados a lo que decía el fiscal que está investigando y finalmente a lo que decía el juez. Y los fiscales y jueces muchas veces no tienen ninguna expertise en temas, en este caso, medioambientales. Por lo tanto, este tipo de frases en los delitos a los abogados que litigamos no nos gustan. No nos gustan porque nos dan falta de certeza. Pero así quedaron. Y lo que hace esta ley, o la forma en que estructura estos delitos contra el medio ambiente es, en una forma se dice directa o indirecta. La forma directa está contenida en delitos de contaminación, que quedaron en esos artículos, después delitos de daño ambiental, en esos otros artículos, después algunas reglas generales, y después una protección se dice indirecta, que fue realizada mediante modificaciones a la ley de Superintendencia del Medio Ambiente y que es fundamentalmente a través de delitos de falsificación de documentos que se presentan a la superintendencia para obtener permisos ambientales, por ejemplo. Desde el punto de vista de las penas, esta ley es muy dura, sin duda. En primer lugar, lo que les decía al comienzo, había una sensación de impunidad, ¿no es verdad? Que los delitos económicos realmente no tenían sanción penal. Y también se criticaba que la legislación que teníamos no permitía distinguir entre grandes casos de delito económico y casos más pequeños. Es lo que veíamos en los casos que les comentaba antes, Corpesca, Penta, cosas de ese tipo, en que se estimaba que la legislación no se hacía cargo de regular bien ese tipo de casos más grandes. Tampoco hacía distinción la legislación que teníamos, se decía, entre las distintas posiciones al interior de las organizaciones, es decir, daba lo mismo en lo que teníamos hasta ahora si el delito era cometido por un director, por un gerente o si era cometido por alguien de más abajo. Eso esta ley lo cambia, según vamos a ver. Todos los delitos que vienen en esta ley, todas las penas de los delitos que vienen en esta ley tienen la particularidad de que además de la sanción privativa de libertad, todos los delitos además llevan multa, llevan inhabilitaciones y prohibiciones para cargos públicos, para cargos gerenciales de 3 a 10 años, para contratar con el Estado, que puede llegar a ser perpetua e extinguiendo las vigentes. Son penas de multa e inhabilitaciones que además no pueden ser sustituidas y además conllevan el comiso de las ganancias. Y esto es algo muy especial también en materia de sanción penal, porque la regla general en materia de los delitos, del resto de los delitos, es que lleven una pena privativa de libertad y a veces algunos delitos llevan además una pena de multa o además una pena de inhabilitación, pero la regla general en materia de delitos es que conlleven solo la pena privativa de libertad. En cambio, esta ley dice, no señor, para todos los delitos económicos, además de la privativa de libertad, 1, 2, 3 penas extra que van siempre. ¿Okay? Después también, en materia de penas, se establece una responsabilidad especial de quienes tengan el control de las organizaciones. Es decir, estamos hablando de los dueños, los directores, los gerentes. Y esto, que es algo que yo oí mucho decir, al comienzo sobre todo. Mucha gente pensaba, o la prensa informó, a mi juicio incorrectamente, en algunas oportunidades, mandando el mensaje que ahora bastaba con que se cometiera un delito en el interior de una empresa para que inmediatamente le cortaran la cabeza al gerente general o el gerente se fuera preso. Eso no es así. Acá se le agrava la pena al gerente que haya participado en el delito. Es decir, si en el interior de la organización se comete un delito y en ese delito participó un director o un gerente, bueno, si es así, si se acredita esa participación, en efecto, a ese director, a ese gerente se le va a imponer una pena más grave. ¿Ah? Pero no significa, insisto, una automática responsabilidad objetiva por el hecho de ser director o gerente. Eso no es así. Y eso es algo que, insisto, yo personalmente oí mucho decir. La gente se reía, decía, oye, ya no puedo ser gerente, no puedo ser director porque si se comete un delito en la empresa, inmediatamente me voy preso. No, eso no es así. Esa persona tiene que haber participado en el delito, pero si participó, la pena es más alta que para el resto de los partícipes del delito. Y las penas, como ya dijimos antes, son en general
tratan de ser de cumplimiento efectivo. Nuestra legislación actual para el resto de los delitos, pese a que el Código Penal siempre dice tiene pena privativa de libertad, qué sé yo, presidio menor en su grado medio a máximo, que puede llegar hasta a 10 años, por ejemplo, o a 5 años, en la práctica esas penas nunca se aplican. Los abogados logramos que los jueces nos vayan otorgando atenuantes y después de las atenuantes logramos que los jueces nos apliquen la pena en la parte más baja de la pena y eso significa que en la práctica muy pocos delitos tienen penas privativas de libertad. En delitos económicos era prácticamente imposible hasta ahora. ¿Ah? Y cuando las personas resultaban condenadas, además existe una ley que es la de penas sustitutivas, en virtud de la cual uno lograba que el cliente que era sancionado penalmente pudiera cumplir esa pena en libertad. Esta ley restringe mucho esa aplicación de medidas sustitutivas. Por lo tanto, insisto, las posibilidades de la cárcel efectiva sin duda que aumentan. En materia de penas también trae esta ley un sistema especial de determinación de las penas, de sustitución de las penas, de determinación y cuantía de las multas. Todos estos temas vienen regulados en forma especial para los delitos económicos. Por ejemplo, lo que dice en relación con la determinación de penas, en el Código Penal hay artículos que le dicen al juez qué cálculos tiene que hacer para determinar la pena en concreto que se le va a aplicar a la persona que es condenada. Bueno, esas reglas del Código Penal no se aplican para los delitos económicos, porque la ley de delito económico trae sus propias reglas de determinación de penas, que son penas una forma de determinación más dura que la de los delitos generales del Código Penal. Después, en materia de sustitución de penas, lo que les decía recién, la ley está 18.216, que es de sustitución de las penas, que para los delitos en general trae 5 formas de sustituir penas. Bueno, en la ley de delitos económicos dice que para los delitos económicos hay solamente 3 formas de sustituir penas. Nos restringe las posibilidades de sustituir las penas en caso de que una persona sea condenada. Y lo mismo en temas de determinación de multas e inhabilitaciones especiales, trae esta ley reglas especiales para los delitos económicos. Ahí vuelvo sobre las penas sustitutivas, les pongo que solo se pueden aplicar la remisión condicional y la reclusión parcial y, por ejemplo, no existe para los delitos económicos la libertad vigilada, que nosotros para los delitos normales la ocupamos mucho. Muchas veces logramos obtener libertades vigiladas cuando hay que cumplir una pena. Bueno, esta ley no nos permite pedir libertad vigilada, sino que solamente esas alternativas que están ahí y con requisitos además para poder obtener una remisión condicional o una reclusión parcial, los requisitos que me pone esta ley son más altos que los requisitos que tengo para obtener estos mismos beneficios para otros delitos. Y sí, esta ley da algunos incentivos a la colaboración eficaz en delitos como la colusión, en que se dice, mire, si en un delito de colusión alguien realmente otorga una colaboración que le permita al Ministerio Público poder acreditar el delito, sí le vamos a conceder una atenuante que le va a permitir probablemente una rebaja considerable en la pena. En comiso. El comiso significa quedarse con todos los dineros que provengan del delito. Y esto, si bien en los delitos generales que teníamos hasta ahora se usaba bastante, acá también tiene particularidades. Por ejemplo, se nos dice que en los delitos económicos, aunque la sentencia, aunque finalmente no haya una sentencia condenatoria, igual se van a decomisar las ganancias. Y uno entonces, la primera reacción de uno era decir, pero ¿cómo? Si no hay sentencia condenatoria, ¿por qué me van a decomisar las ganancias? Porque si la sentencia, si no es condenatoria, significa que es absolutoria, por lo tanto se acreditó que la persona era inocente, ¿por qué le van a decomisar las ganancias? Pero la ley aclara y dice no. Acá lo que pasa es que, por ejemplo, si es que la persona que está siendo investigada se muere durante el juicio, que es un caso que siempre ha estado previsto en el Código Procesal Penal, bueno, si una persona que está siendo investigada se muere, por supuesto que no se puede dictar una sentencia condenatoria porque la persona está fallecida. Sin embargo, puede ser perfectamente que la persona muera, pero que el delito sí se haya acreditado. En materia penal, para poder condenar, nosotros siempre tenemos que acreditarle 2 cosas al tribunal: la comisión de un delito y la participación criminal. Son esos 2 requisitos que tenemos que lograr acreditar para poder condenar a alguien. En este caso puede ocurrir que se acredite el delito y estando
sí, acreditada o estando por acreditarse la participación criminal, se muere la persona. Si es así, bueno, si se acreditó el delito, de todas maneras entonces se recogen todas las ganancias de ese delito. O si la persona, por ejemplo, cae en demencia, o si la persona se escapa del país, que muchas veces ocurre que la gente se arranca del país esperando que transcurra la prescripción. Bueno, en todos esos casos la ley dice, mire, en ese tipo de situaciones igualmente se van a poder decomisar las ganancias aunque no tengamos a un condenado. También respecto de ganancias que puedan llegar a herederos, por ejemplo, que no han tenido ninguna participación en el delito, pero si se acredita que se cometió un delito y las ganancias de ese delito fueron a dar a los herederos, se va contra esas ganancias de todas formas, aunque los herederos aleguen diciendo que pero yo no tuve ninguna participación en el delito. Está bien, pero lo que usted recibió por herencia proviene de un delito, así que se decomisa. En materia de multas, como dijimos antes, todos los delitos conllevan siempre, además de la pena privativa de libertad, el comiso, las inhabilitaciones y también multas. ¿Y qué es lo que hace acá la ley? La ley establece un sistema que intenta llegar a una cantidad de dinero o de multa por cada día de enriquecimiento ilícito o por cada día de infracción. Entonces hace dos cosas. A cada delito que tiene asignada una pena privativa de libertad, dependiendo cuál sea el margen de esa pena privativa de libertad, dice, bueno, este es el margen de días multa. Pongo un ejemplo ahí. Un delito que tenga pena de presidio mayor en su grado medio tiene de 201 a 250 días multas. Y además se tiene en cuenta los ingresos del condenado. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el juez? Va a tener que calcular el ingreso promedio diario que haya tenido la persona en el año anterior a la comisión del delito. El ingreso promedio diario que haya tenido la persona en el año anterior al delito. Por lo tanto, eso va a significar que se van a recibir informes periciales y se va a recabar todo tipo de información financiera para intentar saber cuánto ganó la persona en el año anterior. Ese monto se va a dividir por 365 y ahí vamos a tener el valor de un día multa. Y ahí se va a multiplicar por 201 a 250 en el caso de esa pena. Si es que hecho ese cálculo, el juez determina que ese monto no calza con el patrimonio de la persona, es decir, no obstante hacer ese cálculo, se llega a una suma en que el juez diga, no, esto no me calza, el patrimonio de este señor es mucho más alto que los cálculos que tengo acá, la ley permite aumentar hasta el doble el valor del día multa. Y con esos cálculos, hacemos estos cálculos nosotros y llegamos a que la multa máxima que se le puede aplicar a una persona natural es de casi 47 millones de dólares y a una persona jurídica 156 millones de dólares o 221 millones de dólares si es que en ese juicio se determina que la persona jurídica incurrió en más de un delito. Fíjense que en materia de personas jurídicas lo que teníamos hasta ahora es que la multa máxima que se podía aplicar a una persona jurídica llegaba aproximadamente a los 22, 23 millones de dólares. Con esta ley aumentamos hasta 221 aproximadamente, en materia solo de multas. En materia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, es decir, atenuantes y agravantes, el Código Penal tiene el artículo 11 y el artículo 12. El artículo 11 tiene las circunstancias atenuantes, el artículo 12 tiene las circunstancias agravantes. Ahora, esta ley dice, mire, a mí no me interesan estas circunstancias atenuantes y agravantes del Código Penal. Para mí no existen. Yo tengo mis propias circunstancias atenuantes y agravantes. Y la razón de ser de esa decisión es porque, en estricto rigor, las atenuantes y agravantes que teníamos en esos dos artículos del Código Penal estaban pensados fundamentalmente para delitos de sangre o delitos contra la integridad física, que eran los que más se cometían en la época en que se dictó el Código en 1874. Pero la verdad es que gran parte de esas atenuantes y agravantes no tenían ninguna relación con lo que son los delitos económicos y por lo tanto la ley dice, ¿sabe qué? Entonces yo tengo mis propias atenuantes y agravantes. Y ahí les pongo algunos y distingue, en las atenuantes hay atenuantes simples y atenuantes muy calificadas y hay agravantes simples y agravantes muy calificadas. En ambos casos las simples
permiten atenuar un poco la pena. Si la atenuante es muy calificada, la rebaja más aún. Lo mismo ocurre con las agravantes. Si es una agravante simple, aumenta la pena, pero si es agravante muy calificada, aumenta mucho más la pena. Y aquí hay algunos ejemplos de atenuantes y agravantes. Por ejemplo, atenuantes, que el condenado haya actuado en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante, o que haya actuado bajo presión en una situación de subordinación en una organización. Y ejemplos de agravantes, el que comentábamos antes, haber participado activamente en una posición jerárquica superior en la empresa. Ahí donde digo que están, ¿no es cierto?, los dueños, directores, gerentes. Esa es una superagravante, y una superagravante en la práctica significa cárcel. Así de claro. O cuando el hecho haya afectado suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo, o cuando el hecho haya afectado abusivamente a individuos que pertenezcan a un grupo vulnerable. Ahí también tenemos frases que a los abogados nos dejan un poco en el aire, porque ¿qué significa que alguien sea un grupo vulnerable? ¿Quién lo va a definir? ¿Lo va a definir el fiscal? ¿Lo va a definir el juez? Y vamos a estar peleando ahí en los tribunales, unos diciendo que no era grupo vulnerable, el otro sí, y no vamos a saber bien qué significa grupo vulnerable. Por poner solo un ejemplo de varias cosas de este tipo que están siendo bien criticadas. Y crea, como decía antes, también la atenuante de la cooperación eficaz para el delito, por ejemplo, de colusión. Acá me detengo un poco más porque creo que es lo que a ustedes más les podría interesar hoy día, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este, sin duda, es uno de los puntos más importantes de esta ley. De partida, esta ley amplía los delitos base. No sé si ustedes probablemente habrán oído decir, pero esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas se publicó en Chile el año 2009, cuando Chile estaba intentando ingresar a la OCDE. Esta fue la ley que se publicó para poder ingresar a la OCDE. Y en ese momento se estableció que las personas jurídicas iban a tener responsabilidad penal solo por 3 delitos, que eran el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho a funcionarios públicos nacionales o internacionales. Y eso empezó a aumentar paulatinamente. 2 o 3 años después se le metió la receptación, después se metieron el año 2020, 2021, se le metieron la administración desleal, la negociación incompatible, el soborno entre privados, después se metieron la trata de personas, después el hurto de maderas, después los delitos de la ley de armas, y los últimos que se le habían metido eran los delitos informáticos, 8 delitos informáticos que aparecieron en una ley que se publicó el año pasado. Entonces estábamos llegando aproximadamente a los 30, 35 delitos. Y esto venía significando que las personas jurídicas tuvieron que empezar a crear modelos de prevención de delitos. Al principio nadie pescó. Y las primeras empresas que empezaron a hacerlo, les diría yo que fueron las empresas que eran filiales de empresas extranjeras que estaban en Chile. Porque este tema del compliance penal, modelos de prevención de delitos, afuera, en Estados Unidos, en Europa, venía ya hace bastante rato. Por lo tanto, esas empresas les dijeron a sus filiales chilenas, desde que se publicó esta ley en Chile, oiga, acá ustedes tienen que armar un modelo de prevención del delito. Y a medida que fueron aumentando los delitos, entonces fueron aumentando también las empresas que fueron diciendo, parece que tengo que hacerme cargo de esto. Bueno, esta ley suma todos estos delitos económicos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, de un día para otro nos topamos con que de 35 que teníamos aproximadamente, ahora aparecen 230 delitos. Y uno dice, bueno, pero es imposible gestionar una organización si tengo que hacerme cargo de 230 delitos, porque no voy a pasar todo el día tratando de prevenir delitos en vez de dedicarme al negocio que tengo que sacar adelante. Y en ese sentido la ley, por lo menos en algo ayuda, y dice, mire, usted no tiene que hacerse cargo de todos los delitos, sino que tiene que hacerse cargo de gestionar aquellos delitos que estén dentro del giro de su negocio y también dependiendo del tamaño de su negocio. Entonces ahí nos permite a los abogados que trabajamos en estos temas, cuando hacemos estos modelos de prevención con esta nueva ley, lo primero que hacemos es reunirnos con los gerentes y decirles ya, revisemos los 230 delitos, pero separemos la paja del trigo y veamos de cuáles de estos delitos nos vamos a hacer cargo en nuestro modelo de prevención. Y dejemos constancia en un acta de que hicimos este ejercicio y las razones por las cuales decidimos dejar afuera algunos delitos. Porque todas estas actas, todo lo que uno vaya dejando, es lo que después nos sirve en un juicio para demostrarle al fiscal y demostrarle al juez el trabajo que se ha hecho. En los juicios
cuando uno va a defender a las empresas o a las personas jurídicas en los juicios, tenemos que llevar la mayor cantidad de historia documental para demostrar el trabajo que se ha hecho. Yo no saco nada con llevar a gente a declarar que diga, no, nosotros hemos hecho el trabajo. Sí, nosotros tuvimos una capacitación. El fiscal y el juez lo que van a querer ver es después, bueno, muéstreme la capacitación, muéstreme el listado de asistencia. A ver, la gente hizo, usted los evaluó. Muéstreme las actas de las decisiones que se tomaron en el directorio para decidir estos temas. Todo eso es lo que uno necesita llevar. Por lo tanto, desde ya les paso el aviso. El día de mañana, si están haciendo este trabajo en las entidades, por favor, preocúpense de ir dejando la mayor cantidad posible de rastro, de pruebas. Es la que el día de mañana permite poder salir exento en un juicio, en un tribunal. Esta ley también aumenta a las personas jurídicas que pueden tener responsabilidad penal. Antes hablaba solamente de personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado. Ahora agrega a las empresas públicas creadas por ley, agrega a las sociedades y a las universidades del Estado, a los partidos políticos y a las personas jurídicas religiosas de derecho público. Nosotros estamos acá, cabemos dentro de lo que son las personas jurídicas de derecho privado y donde caben las entidades. Aumenta los deberes de prevención y diligencia, porque dice que la persona jurídica va a ser sancionada penalmente cuando la perpetración del hecho sea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delito. Es decir, lo dice expresamente, si usted, persona jurídica, quiere quedar exenta de pena, si es que en el interior suyo se comete algún delito, bueno, demuéstreme que usted tenía un adecuado sistema de prevención de delitos. Ya no es necesario que el delito produzca un beneficio económico a la persona jurídica. Lo que teníamos hasta ahora es que uno de los requisitos para poder sancionar a una persona jurídica era que el delito le hubiera generado un beneficio económico a esa persona jurídica. Y eso le estaba generando problemas a los fiscales porque muchas veces se topaban con que no podían acreditar ese beneficio económico en favor de la persona jurídica, entonces no la podían condenar. Esta ley elimina ese requisito. Ya no es necesario que el delito le genere un beneficio económico a la persona jurídica. Igualmente se le puede sancionar. Lo que sí dice la ley es que si el delito le provoca un perjuicio a la persona jurídica, ahí sí que la persona jurídica no tiene responsabilidad penal. Pero en el resto de los casos, si se comete el delito y el delito le genere o no le genere un beneficio, de todas maneras sí se le puede sancionar a la persona jurídica. Y acá, perdón, tampoco nos olvidemos que ahora estoy hablando de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque cuando se comete un delito, se va a intentar sancionar a la persona natural que participó en el delito, pero además, en estos casos, a la persona jurídica. Y lo que dice la ley es bueno, en el sentido que expresamente dice que los modelos de prevención de delito, MPD, sí funcionan como eximente de responsabilidad penal. Es decir, si el día de mañana se comete un delito, si uno le demuestra al tribunal que la organización tenía un modelo de prevención de delitos y que era un buen modelo, la sentencia debería ser absolutoria respecto de la persona jurídica. Es decir, no obstante que se pueda condenar a una persona natural, a una o más personas naturales, la sentencia debería decir, ¿sabe qué? Usted me logró acreditar que su modelo de prevención de delitos era bueno. Por lo tanto, la persona jurídica queda exenta. Eso fue lo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso Corpesca. El caso Corpesca, que apareció tanto en la prensa, llegó el minuto en que había que ver si también se sancionaba a Corpesca, aparte de las sanciones a los personas naturales involucradas, y Corpesca llegó alegando que tenía modelo de prevención de delitos. Bueno, el tribunal dijo, ¿sabe qué? Después de haber revisado lo que usted me ha presentado, después de haber entrevistado a los testigos, etc., mi decisión es que su modelo de prevención de delitos es malo. Es malo. ¿Por qué? Porque de partida el encargado de prevención del delito es un títere del gerente general. El gerente general hace y deshace con el encargado de prevención del delito. Y acá lo que dice la ley es que el encargado de prevención de delitos tiene que tener acceso directo al directorio o a la administración superior. Es decir, en sus temas, el encargado de prevención de delitos no tiene que pedirle permiso al gerente general. Lo ideal es que actúen en forma, por supuesto, coordinada. Pero si hay discrepancia de opiniones en los temas de prevención del delito, debe primar lo que diga el encargado de prevención y por lo tanto esa persona tiene que tener un estatus. Hay muchas empresas, que lo que ocurría en el caso Corpesca, es que le asignaban el cargo de encargado de prevención del delito a una persona que no tenía la jerarquía.
Entonces, en el caso de Corpesca, ocurría que el gerente general le decía, no, esto no lo hagáis, esto sí hazlo, y el gallo estaba a lo que le decía el gerente general. Bueno, la sentencia dijo expresamente, ¿sabe qué? Su modelo es malo porque el encargado de prevención no tenía ninguna jerarquía. El gerente general hizo y deshizo con él, por lo tanto es un modelo que no sirve. ¿Ah? Eso es de las cosas, entonces, que si uno logra demostrar el día de mañana que el modelo de la organización es bueno, la sentencia deberá ser entonces en la otra línea, de decir, ¿sabe qué? Sí, se cometió un delito, pero usted me ha logrado demostrar que tenía un buen modelo. Y nadie, lo absolutamente perfecto es imposible. En derecho hay un dicho que dice, a lo imposible nadie está obligado. Por lo tanto, usted puede acreditar que tiene un buen modelo y que, no obstante eso, se haya cometido un delito. Han habido casos en que los tribunales han dicho, ¿sabe qué? Su modelo es bueno, pero no es tan bueno. Por lo tanto, no se lo voy a considerar como un eximente de responsabilidad penal para la empresa, pero sí se lo voy a considerar como un atenuante a esa responsabilidad penal, así que le rebajo la pena. Ya han habido casos en Estados Unidos en que los jueces han dicho, ¿sabe qué? Su modelo es tan malo que yo lo considero un intento de engaño hacia mí y por lo tanto lo voy a considerar una agravante de responsabilidad penal, porque usted está intentando obstruir la actuación de la justicia. Así que esta ley, en ese sentido, es buena porque por lo menos aclara y dice expresamente, cosa que no hacía la ley que teníamos hasta ahora, que si el modelo de prevención es bueno, funciona como eximente. Lo que esperamos que no ocurra es algo que ya ocurrió en una sentencia de la Corte Suprema, la famosa segunda sala, que en un caso dijo, ¿sabe qué? Si se cometió un delito, significa que su modelo es malo. Esa es una forma, creemos nosotros, absolutamente incorrecta de interpretar esto, porque es un poco lo que pasa en materia laboral con los accidentes laborales, en que los tribunales laborales muchas veces dicen, ¿sabe qué? Me da lo mismo todas las medidas de seguridad que haya tomado la empresa. Si ocurrió el accidente, significa que esas medidas no eran suficientes. Y muchas veces las empresas sí han tomado todas las medidas de seguridad que se podían tomar y el accidente se produjo por un descuido del trabajador. Acá esperamos que no ocurra lo segundo y vamos a tener que no ocurra lo que ya ocurrió con esa sentencia y vamos a tener que dar probablemente esas peleas en los tribunales el día de mañana. Este también es un punto que creo que para ustedes es súper relevante, porque se amplían las personas naturales que pueden generar la responsabilidad penal. Lo que teníamos hasta ahora nos decía que se generaba la responsabilidad penal para la empresa cuando la persona natural que había participado en el delito tenía una posición superior jerárquica o era alguien que estaba justo debajo de esa posición. Ahora esto cambia. La nueva ley dice no. Cualquier persona que trabaje para una organización, si comete un delito, le puede generar responsabilidad penal a la organización. Pero va más allá aún. Y dice, mire, cualquier persona que le preste servicios a una persona jurídica, en este caso a una entidad, por ejemplo, gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin su representación. Es decir, aunque no tenga un mandato, un poder, pero esté actuando en representación de la entidad frente a terceros, si esa persona comete un delito, de estos delitos económicos, le genera responsabilidad penal a la entidad. Y más allá aún, después nos dice, mire, cualquier persona natural que relacionada en las formas que hemos dicho antes, que ya sea que ocupe un cargo en la empresa, cualquier cargo, o que le preste servicio a una persona jurídica, cualquier persona natural de ese tipo que esté relacionada con otra persona jurídica y esa otra persona jurídica le preste servicios a la entidad o realice gestiones en representación de la entidad, le puede generar responsabilidad penal a la entidad. Es decir, ya no es solamente una persona que forme parte de la jerarquía superior de la entidad o que trabaje en la entidad, cualquiera que sea su cargo, no solamente un tercero que, como dice el segundo recuadro, que preste servicios a la entidad gestionando asuntos de la entidad frente a terceros con o sin representación, sino que también una persona natural que trabaje en otra persona jurídica o le preste servicios a otra persona jurídica y esa otra persona jurídica esté relacionada con la entidad. Es decir, la cadena, los eslabones de la cadena se alargan muchísimo. Y eso implica entonces necesariamente tener que revisar y ser muy cuidadoso en la forma en que las entidades se relacionan con terceras personas o con otras sociedades a través de prestaciones de servicio. Y eso en la práctica opera fundamentalmente a través de capacitaciones, a través de anexos de contratos,
Hay una serie de herramientas que se pueden utilizar y bueno, por supuesto, saber muy bien, tener muy bien clarificado quiénes son las personas que pueden estar dentro de este radio para estar atento. Aquí por eso les puse esta figura en que aparecen entonces las distintas entidades y cómo están bajo el alero de la Cámara chilena, para que, me imagino que todos los que están acá están metidos en algunas de estas, ¿no es cierto?, entidades relacionadas o las entidades sociales que se llaman. Como se ve en este recuadro, al final, lo que quiero decir acá es que finalmente cualquier persona que le pueda generar responsabilidad penal a cualquiera de estas entidades, lo más probable es que eso también pueda terminar llegando incluso a la Cámara por estar relacionada a las entidades con la Cámara, es decir, se nos produce un efecto hacia arriba. Y es entonces imprescindible, creo yo, que todas y cada una estén bien blindadas para evitar este tipo de cosas. Además, sabiendo que la marca, creo yo, de la Cámara chilena es una marca muy potente. Entonces, a la prensa y a los fiscales, hay muchos fiscales que lo único que quieren es aparecer en la prensa. El día de mañana tener la posibilidad de poner una noticia o filtrar una noticia que diga cualquiera de estas entidades de la Cámara Chilena de la Construcción, venden. Y eso significa inmediatamente una afectación negativa de la reputación. Sabemos todos que las sentencias o las noticias que dan cuenta de absoluciones o de inocencia no venden, por lo tanto no aparecen en la prensa, aparecen con letras chicas en la última página, nadie las lee. Lo que vende es la noticia que es mala, lamentablemente. Siguiendo con esta ley, aumentó y amplió las agravantes. Antiguamente, por ejemplo, era un agravante que la persona jurídica hubiera sido sancionada hace 5 años atrás. Ahora puede haber sido sancionada hasta hace 10 años atrás y es agravante igualmente. Modifica algunas sanciones, nos habla, son modificaciones bien técnicas, la verdad es que no vale mucho la pena ni siquiera quizás mencionarla, pero habla de extinción en vez de disolución o cancelación, agrega esto de la supervisión. El juez durante el juicio en algún minuto puede nombrar a un supervisor de la persona jurídica, que es una especie de encargado de prevención del delito que se mete en la organización durante el tiempo que el juez diga para hacerse cargo solamente de lo que diga relación con este tema. No se puede meter en la administración de la persona jurídica, pero sí en todo lo que diga relación con la prevención de delitos. Se elimina esto de ya no hay solo un encargado de prevención de delitos como teníamos hasta ahora, sino que la ley dice, mire, tiene que haber varias personas en la organización que estén a cargo de este tema, que estén coordinadas entre ellas. Después desaparecen las certificadoras. Ustedes pueden haber oído que muchas empresas que tenían modelos de prevención de delitos se certificaban. BH Compliance, Prelafit eran las principales, habían varias más, tenían que estar inscritas en la CMF. Esto desaparece, ya no hay certificadoras, pero la ley sí dice que los modelos de prevención tienen que evaluarse periódicamente por terceros independientes. Y esas evaluaciones tienen que terminar con un informe que diga en qué cosas el modelo de prevención tiene que mejorar. Y esas revisiones entonces se deberían ir haciendo, nosotros creemos que una vez al año, una vez cada 2 años con terceros independientes, probablemente dentro de esos terceros van a estar BH Compliance, Prelafit, pero van a salir, creemos deberían salir varios otros jugadores al mercado. Y bueno, esta ley en lo que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas entra a regir un año después de la publicación de la ley, es decir, el 17 de agosto del año 2024. Esta normativa ya es aplicable y es bueno que así sea porque a la larga lo que hizo la ley fue dar un plazo de 1 año para que las personas jurídicas puedan ponerse al día e implementar sus modelos de prevención y estar apeados entonces para esta nueva realidad. Desde el punto de vista de las críticas, lo que más se ha criticado indudablemente es que esto de que se crea un derecho penal especialmente duro para un grupo de delitos, para los delitos económicos. Y se dice, mire, si bien el diagnóstico puede haber sido correcto, las sanciones que habían para los delitos económicos eran demasiado bajas, pero la verdad es que aquí se les pasó el caballo.
se pasó el tejo y terminamos teniendo casos, aquí les pongo un par de ejemplos, por ejemplo, un fraude de mediana cuantía, que hoy día por ningún motivo tendría cárcel efectiva, salvo que el condenado sea reincidente y concurra en algunas otras circunstancias agravantes. Con la legislación actual, si en un fraude menor resulta que intervino, participó alguien que tenga alguna posición gerencial en la entidad, bueno, para esa persona la cárcel va a ser prácticamente segura. Y eso para cualquier otro delito que tenga la misma pena no va a ocurrir. Entonces tenemos casos de que van a haber delitos de sangre, por ejemplo, y apuñalar a una persona causándole lesiones más o menos graves, el condenado por ese delito va a poder cumplir la pena en libertad. En cambio, un delito económico mediano, si es que participó alguien de arriba, cárcel, 5 años para adentro en la cárcel. Entonces, se producen situaciones que como que rompen el equilibrio que debería haber dentro de un ordenamiento jurídico, que todas las penas sean proporcionales a la gravedad del delito. Esta ley se dice que rompe con ese equilibrio. Y claro, vamos a tener probablemente que en los juicios, en las audiencias en que se discute, en que se formaliza a una persona, no sé si han oído, pero muchas veces aparece en la prensa, tal persona va a ser formalizada. Que la audiencia de formalización en estricto rigor es una audiencia en la cual se le comunica a una persona que está siendo investigada. Y claro, en esa audiencia los abogados discutimos medidas cautelares, arraigos, embargos, hasta prisiones preventivas. Pero las prisiones preventivas, el Ministerio Público lo pide o el querellante lo pide cuando son delitos que tienen penas muy altas solamente. O sea, en estricto rigor es difícil obtener una prisión preventiva. Bueno, para estos delitos no va a ser tan difícil pedir prisiones preventivas y probablemente entonces ya en la audiencia de formalización vamos a estar discutiendo prisiones preventivas. Y recordemos que las prisiones preventivas significan que la persona queda presa, privada de libertad, y después puede ocurrir que la persona sea absuelta, que se dicte una sentencia absolutoria. Y resulta que la persona estuvo privada de libertad en un juicio en que finalmente se decretó la inocencia y nadie le devuelve a esa persona los días que estuvo privado de libertad. Si bien hay un artículo en la Constitución actual que permite solicitar indemnización de perjuicios, en la práctica no existe. Y esos días entonces privado de libertad nadie se los devuelve. También otra crítica es que se intenta generar la sensación de que con esta ley se está atacando a los grandes grupos económicos, a los ricos, a los dueños del capital, a los dueños de las empresas, pero la verdad es que no es así. Porque lo que más ataca la ley es a los cargos gerenciales. A los cargos gerenciales es lo que más dice la ley, y esos cargos gerenciales muchas veces están lejos de ser los más ricos de la sociedad, no son los dueños de las empresas. Son los cargos gerenciales, que claro, pueden tener buenos sueldos, pero no son los dueños de las empresas. Como decía un amigo, siempre me acuerdo, un amigo mío que metió a sus hijos en un colegio distinto al que habíamos estado. Y un día le dije, oye, pero ¿por qué los metiste en ese colegio? Y todos metemos a nuestros cabros en este mismo colegio que estuvimos nosotros. Y me dijo, sí, muy simple. En el colegio nosotros, nuestros amigos, llegan a los cargos gerenciales. Pero en ese otro colegio están los dueños, me dijo. Así que los meto allá a los cabros que sean amigos los dueños. Después tenemos que las atenuantes son sumamente restringidas. Por ejemplo, en delitos económicos ya no existe la irreprochable conducta anterior, que es la típica atenuante que invocamos en los juicios penales los abogados. No existe la atenuante de la colaboración sustancial con la investigación. Hay unas reglas de cooperación eficaz, pero bien restringidas. En cambio, la colaboración sustancial es una atenuante que ocupamos siempre en todos los juicios criminales. Después estas superagravantes que significan cárcel automática efectiva, que lo que decía antes producen estas situaciones que son desequilibrantes, porque terminan con cárcel para delitos que en estricto rigor no son tan graves y hay otros delitos mucho más graves que no terminan con cárcel. Después también se critica una tipificación, una conceptualización inadecuada de varios delitos contra el medio ambiente. Diciendo que no tienen una precisión mínimamente aceptable. Por ejemplo, se ha dicho la elusión por no someter una actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental en circunstancias que abunda la incertidumbre respecto de las condiciones que determinan el ingreso a ese sistema. Se critica también que hay algunos hechos que pueden generar una doble persecución,
que se estén persiguiendo por la vía administrativa y por la vía judicial, en temas también medioambientales y en delitos de colusión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en delitos de colusión, por ejemplo, va a estar investigando la Fiscalía Nacional Económica por un carril y por el carril de al lado va a estar investigando el Ministerio Público. Y puede ser que cada uno llegue a sanciones diferentes. Se dicta una sanción en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y una sanción por los mismos hechos en los tribunales de garantía. Y ahí entramos en el problema. Pero bueno, hay un principio básico del derecho que dice que un mismo hecho no se puede sancionar dos veces. Y acá hay casos en los cuales va a haber persecución paralela, con sanciones eventualmente paralelas respecto a un mismo hecho. También se critica que los estudios, dicen los más estudiosos de las sanciones, demuestran que las penas privativas de libertad no sirven, que no tienen utilidad, que no generan los efectos que se dice que se obtienen, y esta ley apunta en la dirección contraria, es decir, en la aplicación de penas privativas de libertad. También se critica que no especifica muy bien qué se entiende por empresa, pero sí que el beneficio no necesita ser de índole económica. Nuevamente, la generalidad y vaguedad con que se describen algunos delitos, lo que nos deja entregados a la discrecionalidad de los fiscales del Ministerio Público y de los jueces de garantía o del Tribunal Oral en lo penal. Y es lo que ahí se dice que es un poco lo que ha pasado con el delito de administración desleal, que desde que se publicó, lo único que se ha usado es para presionar y generar acuerdos cuando hay conflictos societarios, que en estricto rigor no son temas penales, pero que con el delito de administración desleal los abogados penalistas logran llevar el conflicto al tribunal del crimen y con eso presionan y obtienen acuerdos que son más o menos finalmente chantajeados por la herramienta penal. Entonces se prevé que esta ley pueda generar un poco esa misma situación. Y también se critica la enorme expansión que se le da a los delitos que generan responsabilidad penal a las personas jurídicas, porque se dice esta no es la línea que se está siguiendo en el derecho comparado. En el derecho comparado se está yendo más bien hacia otorgar beneficios a las empresas que hagan bien el tema del compliance, pero acá estamos solamente con la ley del garrote, no estamos aplicando la ley de la zanahoria, solamente el garrote, y eso va en contra de lo que dice la legislación internacional actual. Bueno, y termino aquí con algunos consejos que vemos que podrían dárseles a las entidades, y pongo lo siguiente. En primer lugar, evaluar las relaciones que tengan con la Cámara chilena para determinar si en efecto los hechos que se cometan en el interior de las entidades o con ciertas personas relacionadas con las entidades pueden terminar generando también responsabilidad penal a la Cámara. En segundo lugar, me parece necesario, un consejo, que las entidades implementen sus propios modelos de prevención de delitos y si es que ya los tienen, bueno, que los actualicen a esta nueva legislación. Después lo mismo con las matrices de riesgos penales. Las matrices de riesgos penales, a mi juicio, son sin duda el corazón de un modelo de prevención de delitos. Cuando nosotros hacemos modelos de prevención de delitos, lo primero que hacemos, después de esta entrevista que les decía yo con el gerente general para definir cuáles van a ser los delitos que van a entrar en el modelo, lo que hacemos a continuación es irnos juntando con cada una de las personas de las distintas áreas para levantar los riesgos de comisión de los delitos que hayamos seleccionado. Y cada vez que seleccionamos un riesgo, le asignamos una probabilidad de ocurrencia y una severidad de impacto y después les proponemos medidas de mitigación. Ese análisis de riesgos, a mi juicio, insisto, es el corazón del modelo de prevención de delitos y nos parece que es imprescindible que se haga con el ojo de no solamente de personas que estén habituadas a los procesos, sino que ojalá en trabajo conjunto con abogados penalistas, porque esta cuestión son delitos. Estos son delitos penales. Entonces, a mi parecer, esa es la mejor mezcla. Después, constatar en cuarto lugar el correcto funcionamiento de los modelos de prevención de delitos. Lo que les decía antes, no sirven los modelos de papel.
Cuando uno llega a un juicio, los fiscales dicen ya, ok, vamos a ver cómo es el modelo de prevención de delitos. Y uno no saca nada con llevarle al fiscal un bonito código de ética de conducta, un manual de prevención del delito, las políticas todas empastadas. No, el fiscal lo que hace es llamar para tomarle declaración desde el gerente general hasta la última persona de la empresa. Y a todos les va preguntando, bueno, ¿usted qué sabe? ¿Su empresa, su organización, tiene un modelo de prevención de delitos? Sí. ¿Y tiene un encargado? Sí. A ver, ¿y han hecho capacitaciones? Sí. ¿Sobre qué han sido las capacitaciones? Sobre tal y tales temas. ¿Tiene un manual de prevención? Sí. ¿Y qué es lo que dice el manual? Hágame un resumen, cuénteme algo. Y ahí ya las respuestas empiezan a flaquear. Entonces, para que un modelo esté vivo, lo que les decía antes, hay que ir dejando registro de todo, y en mi humilde opinión, la mejor forma de ir logrando meter estos conceptos en la gente es a través de capacitaciones. Porque uno no saca nada con entregarle a las personas el manual impreso, el código impreso, una política impresa y que me firmen un documento que diga con esta fecha recibí el manual de prevención de delitos. Nadie los lee, nadie. Se guardan en los cajones y ahí quedan. Entonces, la única forma de lograr que la gente se entere es mediante capacitaciones. Capacitaciones no tan largas como esta, por ningún motivo. Capacitaciones cortitas de 10 minutos, 15 minutos, que vayan al callo y después de las cuales se hagan preguntas con respuestas con alternativas. Pero que eso vaya quedando. Porque de esa forma, además, los que están a cargo de este tema pueden ir sabiendo qué personas, por ejemplo, no están pescando y todas las respuestas que dan son malas. Hay empresas que están empezando a poner en los contratos de trabajo como causal de término del contrato que la persona no esté alineada con el modelo de prevención de delitos de la empresa. Entonces, el día de mañana, si yo tengo una persona que en todas las evaluaciones saca todo malo, yo lo puedo llamar y decirle, oye, está en causal de eliminación, porque si no te pones al día, te tengo que echar. Y al final, el mensaje también tiene que ser decirle a la gente que esto no es solo en beneficio de la empresa, es en beneficio de cada uno de ellos también. Porque si ellos están al día, si ellos se van interiorizando de esto, tienen menos probabilidades de incurrir en errores y terminar metidos en alguna investigación. Por lo tanto, capacitarse les conviene también. Pero de todas esas capacitaciones, ir dejando registro. Listas de asistencias con la firma, ojalá que queden grabadas, que la gente si las ve después por videoconferencia, siempre igualmente haga después las respuestas a las 3 o 4 preguntas que se le hagan. Todo eso es lo necesario para poder demostrarle a un fiscal y a un juez que el modelo está vivo. En quinto lugar, designar encargados de prevención de delitos. Tienen que tener a personas que tengan ese cargo y que tengan, como les decía también antes, la jerarquía correspondiente. No podemos poner a una persona que está en otro puesto en la empresa, un puesto de mediana jerarquía, porque van a llegar el resto, le van a golpear la espalda, le van a decir, Pedro, te felicito, ahora eres el encargado de prevención, no me vaya a molestar a mí, compadre. No. A mí no. Eso no puede ocurrir. Tiene que ser alguien que tenga la jerarquía. Muchas veces se recomienda también incluso contratar a un externo. Y dependiendo del tamaño de la organización, no tiene por qué ser los 5 días de la semana. Se le puede contratar por, 3 horas semanales, 4 horas semanales, lo que sea adecuado a esa organización. Pero que sea una persona que le tenga cierto respeto, o sea, cierto cuidado. Porque si no, se lo pasan por el aro. Y eso no puede ocurrir. En sexto lugar, les pongo ahí conocer mejor a los clientes y a los proveedores para saber de dónde vienen los ingresos, las platas que llegan a las entidades, porque esas platas, si tienen orígenes ilícitos, dan origen al lavado de activos. Y ustedes el día de mañana pueden decir, es que yo no sabía que las platas que me estaban llegando, tenían un origen ilícito, porque ahí el fiscal le va a decir, oiga, que usted debió saber, usted debió preocuparse de saber de dónde vienen las platas de sus clientes, de sus colaboradores. Cuidar o revisar cuidadosamente las relaciones con funcionarios públicos. Cualquiera de las entidades que se relacione más o menos con funcionarios públicos, el tema de los sobornos, el cohecho, es súper delicado. Y ahí acuérdense, no sé si acuérdense, pero sí les aclaro que el delito de soborno o de cohecho no es necesario que se haya entregado el dinero o lo que sea el beneficio, que puede no ser en dineros, aquí valen las invitaciones, los viajes, etc. Basta con demostrar que se hizo la oferta, basta con demostrar que se hizo la solicitud. No es necesario que se haya entregado el beneficio. El delito está consumado
desde que se hace la oferta o desde que se hace la solicitud. Son delitos que se sancionan como consumados desde la etapa preliminar. Por lo tanto, las relaciones con funcionarios públicos son súper delicadas. En octavo lugar, implementar adecuados canales de denuncia. La ley es súper insistente en que las organizaciones tienen que tener canales de denuncia anónimos, es decir, canales que les permitan a las personas denunciar anónimamente que se está cometiendo algún delito. Es mejor incluso si se les pone a estos canales de consultas y denuncias, porque hay veces que las personas no están seguros si lo que están viendo es o no un delito. Y por lo tanto, si uno le pone canal de consultas, también sirve que la persona pueda decir, oiga, está pasando esto, no sé si es o no delito, le pregunto. Y la persona que recibe la denuncia tiene que gestionarla, ¿ah? Y hay que intentar garantizar que el denunciante pueda mantener su anonimato, porque si la persona que denuncia sabe que después en el resto de la organización lo van a estar apuntando diciéndole tú fuiste, nadie va a denunciar. Por lo tanto, hay empresas que ofrecen el servicio de canales de denuncia que logran otorgar la garantía de anonimato y que se hacen cargo de la investigación y llegar a un resultado en esa investigación. Bueno, y lo que ya decía antes, de aumentar las capacitaciones, ojalá evaluadas. Esas son, creo yo, 9 consejos que las entidades debieran tener a la vista y revisar. Yo acá les dejo al final también, esto es un esquema que les preparé sobre la ley, por si la quieren, es otra forma de mirar la ley, lo mismo que les he comentado, pero vista desde un punto esquemático. Ahí está la segunda lámina. A veces sirve como un esqueleto para tener a la vista. Esta presentación yo creo que les va a llegar a todos a ustedes, así que si no logran sacar fotos o algo así, da lo mismo, les va a llegar tal cual. Eso es lo que yo les venía a contar. Espero haber sido medianamente claro y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Muchas gracias. Creo que iban a pasar un micrófono por si alguien quería preguntar, o quizás a René le puede haber llegado alguna... Gracias. Oye, bueno, muy clara y preocupante, obviamente, pero una pregunta que me surge es que ¿van a haber tribunales especiales o son los tribunales ordinarios? Porque es bastante técnico, de repente un juez que no está preparado o no entiende de economía, cómo funcionan las empresas, es súper difícil que determine algo justo. Sí. Perdona, y la otra pregunta, aprovechando, es, ¿y la delación compensada cómo se toma ahora? ¿Ya no opera como la conocemos? A ver, a la primera pregunta, no hay tribunales especiales, son los mismos tribunales de garantía y los tribunales orales en lo penal, y efectivamente pasa eso, que los jueces no son especialistas, y los jueces criminales, así como les toca conocer de delitos económicos, les toca conocer de todo otro tipo de delitos, por lo tanto tienen normalmente especialización. Y eso es súper arriesgado, porque ir a explicarle a un juez cómo funciona la empresa o estos delitos económicos que muchas veces son sumamente técnicos, hay que llegar al tribunal finalmente con una presentación desde el ABC para poder tener la certeza de que el juez está entendiendo. Y lo mismo pasa con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público, pese a que la Fiscalía, hay ciertas... La Fiscalía de alta complejidad, por ejemplo, que es supuestamente especialista en delitos económicos, pero la verdad es que no tienen la especialización que se requiere. A mí sí me consta que los fiscales han participado en muchas capacitaciones sobre esta ley y los están capacitando permanentemente, pero los fiscales, cuando uno entra a las oficinas de los fiscales, los pobres gallos no se ven detrás de la cantidad de carpetas que tienen a su cargo. Porque si la reforma procesal penal estuvo pensada en un principio que cada fiscal conociera, por ejemplo, tuviera a cargo de 100 causas o de 200 causas, actualmente tiene un promedio de 1000. 5 veces más de lo que estaba pensado el sistema. Por lo tanto, no tienen la capacidad para estudiar y hacerse cargo. Y ahí entonces... entramos en terrenos que son súper delicados y peligrosos.
Y lo de la delación compensada, sí, está un poco en stand-by, porque la ley dijo, mire, va a seguir la delación compensada, pero hay que dictar un par de leyes más para regularla completamente. Por lo tanto, hay algunos avances, hay algo que está dicho, pero todavía no está 100% claro cómo va a funcionar. Primero, agradecerte por la presentación. De nada, bueno. Y un poco bajándolo a lo que uno puede hacer, porque en la explicación de las consecuencias, en realidad, queda claro que nos metemos en problemas si es que algo pasa, digamos, y si es que uno por lo menos trata de hacer una comparación, por ejemplo, con la seguridad laboral. Uno debe decir, la seguridad laboral, nosotros vamos por el 0 accidente, aquí deberíamos ir por el 0 delito, digamos. Y eso pasa por el modelo de prevención, que tú ahí diste 9 claves bien importantes. Y también la otra pata es la denuncia. Y ahí no me queda claro, porque da la sensación de que esto puede disparar de cualquier lado, incluso se puede prestar para extorsiones, digamos, o sea, abiertamente. Digamos. ¿Cómo se prevé eso? Digamos? Porque uno puede tener un modelo maravilloso, pero si esto se plantea bajo esos fines, pucha, está un problema. Sí. Bueno, eso lamentablemente es así. En eso no hay cambios. Por una parte está lo que decía yo del canal de denuncias, que está pensado para la gente que trabaje en la organización, puedan hacer denuncias, pero eso es independiente de que cualquier tercero que no tenga nada que ver con la organización presente una denuncia también anónima directamente al Ministerio Público o a la PDI o a Carabineros. A mí me ha tocado defender un par de empresas que nunca supimos de dónde venía la denuncia, que creímos que venía de algún trabajador que habían despedido, que estaba enojado, pero se hacen denuncias anónimas efectivamente, y esas denuncias, si se hacen en Carabineros, en la PDI o en el Ministerio Público o en los tribunales, cualquiera de esos organismos tiene la obligación de iniciar la investigación. Y eso significa, en la práctica, que una denuncia de mala fe o con un ánimo extorsivo, si llega, como les digo, a cualquiera de estos organismos, y cuando le llegue al fiscal, el fiscal va a tener que citar a declarar, y le va a llegar a alguien una citación. O sea, el mal rato viene de todas maneras, por lo menos. De todas maneras. Sí. Y déjame continuar con la comparación, porque hoy en día uno ve en el mundo de los accidentes laborales, que inclusive pueden ser accidentes de causa común o de trayecto, y antes de que llegue al centro de atención de salud ya están llamando los abogados al trabajador ofreciéndole todos los apoyos para... ¿Tú crees que algo, no sé si en esa misma medida, porque hay un accidente, digamos, pero ¿se puede prestar para eso, digamos? Sí, pues se puede prestar perfectamente para eso, y en esta ley de delitos económicos, de hecho, incorporaron a los accidentes laborales como posibles delitos económicos. Es decir, estos mismos abogados que en materia laboral están, a mí me decían la otra vez, tienen convenios con los que manejan las ambulancias. Ya desde que el tipo lo suben a la ambulancia, cuando lo van a buscar al lugar del accidente, el que va manejando la ambulancia le está pasando la tarjeta al abogado. Acá, y es así, como esta ley incorpora a los accidentes del trabajo dentro de los delitos económicos, dice expresamente que los cuasi delitos por accidentes laborales van a poderse perseguir penalmente. Probablemente ese mismo chofer de la ambulancia, ahora además de pasarle la tarjeta a un abogado laboralista, le va a pasar la tarjeta a un abogado penalista, porque ese abogado penalista va a presentar una querella por cuasi delito, ya sea de homicidio o de lesiones. Y ese cuasi delito es de los que están dentro de los delitos económicos, por lo tanto va a significar un riesgo de responsabilidad penal para la empresa. Es decir, el día de mañana, qué lástima tener que decirlo, pero en un accidente del trabajo, como los que conocíamos hasta ahora, además de la demanda que se va a presentar en el juzgado laboral, donde se busca fundamentalmente la indemnización de perjuicios, ¿no es verdad?, va a gatillar probablemente de forma paralela una querella por cuasi delito, ya sea de homicidio o de lesiones, en el Ministerio Público. Y eso sin duda
que es una fuerte herramienta de extorsión, sin duda. Mira, bien interesante, te felicito igualmente por la presentación, bastante clara, pero bueno, de acuerdo a lo mismo que tú dijiste, tiene una serie de discrecionalidades, todo esto que me manifestaste. Esas discrecionalidades que van a llegar a los jueces es un favorecimiento de la corrupción muy fuerte. Y eso se ve en las últimas conclusiones que tú tienes, o sea, en las denuncias, en un montón de cosas. O sea, esta situación, aparte de ser mucho más complicado que la permisología que hay para las cosas ambientales, va a generar un efecto regresivo tremendamente fuerte. Yo creo que aquí lo importante, una cosa importante es tomar cuidado, tal como tú lo planteaste, y estamos totalmente de acuerdo. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo fuerte, no por desacreditar totalmente este tema, sino que plantear todas las discrecionalidades que existen, que son muy graves, y el efecto que es, los efectos penales, digamos, que sobrepasan la norma que nos deja fuera de la competencia. O sea, esto es totalmente regresivo. Entonces yo creo que independiente que el resultado no va a ser inmediato, hay que generar prácticamente un manual en contra del tema. O sea, o diciendo las cosas que deben mejorarse de esta ley, porque esta ley, tal como está, yo la veo tremendamente regresiva y favorecedora de la corrupción. Sí. Mira, en esa línea nosotros acá vamos a preparar un manual como de cortapalos para entregarles a las entidades y a otras empresas relacionadas respecto de cómo manejar esta nueva ley, cuáles son como el ABC de las cosas de las cuales uno debe ocuparse como organización. Y por otra parte, en lo que dice relación con la corrupción, sí, fíjate que lo único que yo puedo decir que me da cierta tranquilidad en eso, te lo digo porque litigo permanentemente en los tribunales, con los fiscales, etc. Tengo una súper buena opinión en materia de corrupción de los jueces y de los fiscales. Y eso lo comentamos con todos los abogados que litigamos en el mundo penal, a diferencia de lo que existía en el sistema antiguo. ¿Se acuerdan que existían los actuarios? Uno iba a hablar con el actuario, y el actuario era un tipo que manejaba el expediente escondido, que perdía las copias, era una cuestión muy siniestra. Los mismos tribunales. No, el sistema actual es mucho más abierto, más transparente, y claro, de repente se producen errores, pero no tenemos para nada, que gano golpear madera para que no me esté equivocando, pero hasta ahora no tenemos para nada la impresión de que los jueces y los fiscales sean corruptos. Sí, muchas veces tienen tendencias políticas súper fuertes, normalmente inclinadas hacia la izquierda, y eso muchas veces afecta sus decisiones, pero corrupción hasta ahora afortunadamente no hemos pesquisado, ¿eh? Y esto ojalá que no incida en eso. Sí. Sí. Gracias por tu presentación muy ilustrativa y además entretenida en lo de aburrido. Gracias. Más allá de la implementación de los manuales y qué sé yo, uno ve y sabe que en otros países hay estos seguros de malpractice, o que sea. ¿Habrá asociado a esta ley una suerte de seguros, pensando en las multas, por ejemplo, contra los delitos penales? No hay mucho que hacer, supongo, pero claro. Más allá de eso, ¿tú crees que se va a desarrollar aquí una oferta de seguro? Sí, yo he oído bastante que las compañías están trabajando en generar pólizas. A mí, de hecho, me llamaron la otra vez de una compañía, alguien estaba comentando que están pidiendo reuniones para ver de qué forma estructurar pólizas para poder hacerse cargo de esta nueva realidad. Por supuesto que no son pólizas que no van a cubrir en el caso que haya sentencia condenatoria por un delito, pero en materia de multas y cosas y de pago de la defensa legal, por ejemplo. Porque, claro, no, es seguro que sí. La industria del seguro está trabajando en pólizas y van a salir en cualquier momento al mercado. Eso viene. Sí. Sí. En el caso que una empresa reciba en el canal de denuncia de la empresa, en la página, una denuncia anónima, la empresa hace su investigación propia. ¿Cuándo y cómo está obligado a llevarlo a la fiscalía? ¿Cómo lo presenta? ¿Qué se gatilla? ¿Cuándo se gatilla el llevarlo a la fiscalía? Sí, eso es un tema súper delicado, porque
La ley solamente habla de canal de denuncia de Javier, y dice, mire, la empresa tiene que investigar, pero no va más allá. Entonces, lo que hemos visto, la forma en que lo hemos preparado nosotros ahora, basándonos también en lo que dicen otras leyes, como la ley de la unidad de análisis financiero, por ejemplo, es decir, a las empresas, mire, usted tiene que investigar, y si es que finalmente llega a la conclusión de que en efecto se cometió un delito, usted debería entregar los antecedentes al Ministerio Público para que investigue, independientemente de la sanción que usted como organización o empresa le aplique a esa persona, que tienen que ser sanciones que estén indicadas en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, solamente alguna de esas sanciones. Además, si usted llega al convencimiento que se ha cometido un delito, debe entregarle los antecedentes al Ministerio Público. Pero, perdón, esa es una recomendación, no existe en cambio una obligación legal de hacerlo, como sí existe, por ejemplo, para los directores de colegios, directores de hospitales, los capitanes de buques, que hay normas especiales que dicen, mire, estas personas tienen la obligación de denunciar al aparato penal si se comete un delito. Una norma como eso no hay para las empresas, pero la recomendación normalmente es hacerlo, porque si es que no lo hace y después se llega a saber, ahí sí le puede llegar a la empresa, porque puede llegar al tribunal y decirle que usted sabía y no lo denunció. Y ahí la noticia en la prensa. Pero el riesgo también está en que, claro, si yo denuncio, me expongo a que después eso se sepa por la prensa, igual van a llegar en contra mía o va a aparecer en la prensa, en el interior de esta empresa se cometió un delito, aunque yo mismo haya sido el que lo haya denunciado. Entonces ahí el día de mañana hay decisiones súper delicadas en cuanto a qué hacer y en cuanto a la forma de hacerlo. Ya, pues. Muchas gracias, la verdad, muy buena la presentación. Agradecerle a todos los que están aquí, contar un poquito de próximos pasos, porque, bueno, no es la noticia con que uno le gusta partir la semana, una presentación así, pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros con Sergio, con Fiscalía, estamos revisando nuestro manual de prevención de delitos y modelo de prevención de delitos de la Cámara, y vamos a trabajar junto con ustedes las entidades para proveerles de toda la información que ustedes necesitan, porque esto es una responsabilidad de cada entidad desarrollar su propio manual. Acá no sirve un copy-paste. Nos sirve un copy-paste, este es el manual de la Cámara, lo ponemos acá, le cambiamos el logo, porque había pasado lo que decía Sergio, oye, esta cuestión es un copy-paste, hay que ver los delitos cada uno de las entidades, qué cosas aplican, cuáles no. Pero nosotros vamos a trabajar en preparar esa información para apoyarlos a que se pueda hacer en cada una de las entidades. Así que vamos a tenerle noticias ahí a la brevedad. Y por supuesto, los que necesiten de apoyo en este tema, por favor, contáctense vía René con Sergio para lo que necesiten. Si es que es necesario hacer un poquito más de capacitación en alguna de las entidades o revisar algún tema particular, eso lo podemos hacer al tiro. Esta ley se publicó el 17 de agosto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto se hace efectivo en un año más, que es en agosto del 2024. Por lo tanto, tenemos todo este tiempo para prepararnos y tener, como decía Sergio, poder demostrar que hemos sido diligentes en preocuparnos de este tema a nivel de organización. La Cámara es una entidad excepcional, que la hemos construido mucha gente de mucho tiempo, y como ustedes bien saben, basta que 1, 2, 3 o 4 cometan un error y perdamos mucho lo que se construye. Entonces, preocupémonos de hacer esto, de tener nuestro modelo de comunicar. Nosotros estamos haciendo charlas a todos los socios, también para que se integren en sus empresas, pero queremos que ustedes estén informados y puedan también, si necesitan algo, nos contacten. Última palabra, Octavio. Muchas gracias, Claudio. Solo hacerte un comentario. El otro día lo conversamos con René también, y todos los que estamos aquí probablemente hemos tenido que hacer el curso para participar en la matriz gremial. Yo creo que sería súper buena idea hacer algunos módulos que fueran comunes a todas las empresas o las entidades relacionadas, de manera tal de que nosotros al interior de nuestras empresas también podamos implementar algunos módulos base, porque esto es como una escala ascendente, hay algunas cosas comunes, qué sé yo, y después cada uno se meterá en la especificidad, pero yo supongo que hay algunos temas que son generales que los podríamos hacer para todos y nos facilitan a nosotros mismos, por ejemplo, la pega. Nosotros tenemos, tú bien sabes, por ejemplo, los embajadores de Arica. Entonces, nos gustaría que toda nuestra empresa se sumara a esta iniciativa
y es bueno hacerlo de manera común, creo yo. Sí, por ese lado va lo que estamos trabajando ahora. Eso, señoras y señores, muchas gracias por venir y estamos en contacto. Lo que necesiten, acuérdense de llamarnos.